noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Angie Lorena H. Pisconde, estudiante de Administración en Salud. A continuación, haré la presentación del desarrollo de la primera actividad para el curso de Epidemiología General. Como primera pregunta tenemos: ¿cuáles son las principales definiciones de los términos epidemiológicos? Empezamos definiendo qué es la epidemiología. Entonces, la epidemiología estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados, cómo se distribuyen geográficamente y en el tiempo los eventos de salud y enfermedad, con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su surgimiento. El término epidemiología proviene del griego, donde epi significa arriba, demos pueblo y logos estudio o tratado. Esto implica que la epidemiología es el estudio que se efectúa sobre el pueblo o la comunidad en lo referente a los procesos de salud y enfermedad. Para complementar, hablamos de la vigilancia epidemiológica, que es un proceso permanente de monitorización y evaluación de la situación de salud en una comunidad y de sus factores determinantes, que permite utilizar la información para tomar decisiones a nivel individual y colectivo con el fin de disminuir los riesgos de enfermedad y morir. Existen varias medidas que se pueden utilizar para cuantificar la aparición de los eventos de salud. La medida más básica de la ocurrencia de un evento de salud es la proporción o tasa. Las medidas describen la frecuencia del evento. Muerte en una población se conocen como medidas de mortalidad, y las que describen la frecuencia de los eventos de enfermedad y discapacidad se conoce como medidas de morbilidad. Las dos medidas de morbilidad más usadas son la prevalencia y la incidencia. La prevalencia mide la cantidad de casos nuevos y viejos de una enfermedad en una población, en un momento o en un periodo de tiempo determinado. Es la probabilidad de contraer una enfermedad. De acuerdo a los términos más básicos utilizados en epidemiología, encontramos la endemia. ¿Qué es la endemia? Es la aparición de una enfermedad en una comunidad, con una frecuencia normal, prevista o esperada. Cuando la frecuencia es normal, pero con niveles muy elevados, hablamos de hiperendemia. Cuando la frecuencia excede claramente lo esperado, hablamos de epidemia. Otro concepto es brote epidémico. Es un número de casos de una enfermedad que es mayor de lo esperado, referido a una población limitada, un periodo de tiempo corto y un área geográfica reducida, teniendo generalmente una fuente de infección común. Encontramos la pandemia. La pandemia es una epidemia que alcanza proporciones geográficas muy extensas. Factor de riesgo. Es una característica o atributo presente en un individuo o en una población que determina que tengan mayor probabilidad de ocurrencia de un evento de salud negativo respecto a otro individuo o población que no lo presenta. Agente infeccioso. Es un microorganismo como un virus, bacterias, etc., capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Fuentes de infección. Es la persona, animal, objeto, sustancia desde los cuales un agente infeccioso pasa a un huésped. Por contactos. Nos referimos a personas o animales que pueden haber tenido la posibilidad de contraer un agente infeccioso por su relación con otra persona, animal o ambiente contaminado. Los portadores son personas o animales que albergan un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar síntomas o signos clínicos de esta, y constituyen una fuente potencial de infección para otras personas o animales. Y también la cuarentena es la restricción de las actividades de personas sanas que han estado expuestas a otras personas con una enfermedad transmisible durante un periodo de tiempo por lo menos igual al máximo periodo de incubación de la enfermedad, a fin de evitar la transmisión de esta durante ese periodo. También existen varias clases de epidemiología. Encontramos epidemiología clínica, moderna o clásica y social. Para
Para la evolución y desarrollo de la epidemiología, entonces hablaremos de los personajes más importantes en este proceso de desarrollo. Entonces encontramos a Hipócrates en el año o siglo 2000 a.C. El aporte que él hizo fue escribir los libros de epidemia 1, 2 y 3. John Snow en el año 1849. El aporte que hizo fue observó las epidemias de cólera en Londres. Public Health Service en el año 1891 creó el Higiene Laboratory, principal núcleo de la investigación epidemiológica de Estados Unidos. Bigelow y Lombard en 1933 realizaron la investigación en la epidemiología del cáncer. Richard Doll y Austin Bradford en 1950 demostraron un estudio sobre el tabaquismo con el método epidemiológico. Y el Dr. Henry Morris en 1953 demostró la mortalidad por las enfermedades de las arterias coronarias. Y pues así como dándole terminación a la línea de tiempo, en 1837 William Farr da un concepto altamente preciso que es idéntico al término de letalidad. Y en 1850 se funda la Sociedad Epidemiológica. Bueno, para concluir ya el tema de la terminología de epidemiología, es evidente que tanto el objeto como los métodos de estudio de la epidemiología se han modificado radicalmente desde su origen hasta la actualidad. El avance conceptual de la epidemiología, como ha sucedido desde que nació como ciencia, lejos de detenerse, ha seguido ganando terreno. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.